Hola amigos, gracias por acompañarme. Hablamos de los ecos que dejó el premundial sub-17. Llanto por un lado, risas por el otro y gente que saluda con sombrero ajeno. Hablamos de la Conca Champions porque hay Conca Champions miércoles y jueves. Hablamos de la Liga de Campeones de Europa y también abrimos el telón a los partidos clasificatorios a la Copa Oro, Final Four. ¿Se acuerda de esos temas que hablábamos hace meses? Hoy volvemos a tocar esos temas. ¿Por qué? Porque marzo está a la vuelta de la esquina. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con Saúl Salguero. Pues mire, comencemos hablando de los ecos que dejó el premundial sub-17. Mire, decepción en algunos lados, alegría en otros y también optimismo en otros países. Si hablamos de lamentos, porque hay que decir que hay lamentos en Guatemala porque siendo una de las selecciones favoritas a clasificar al premundial, mejor dicho, clasificar al mundial en este premundial, para decirlo de la manera correcta, no se pudo lograr el boleto. Y es una selección caribeña la que logra avanzar. Mire, Guatemala sufrió lo mismo en el pasado premundial sub-20, cuando era una de las selecciones favoritas por haberlo ganado todo en el UNCAF. ¿Se recuerda usted el año pasado? Pues la selección de Guatemala era favorita para ganar su boleto en el premundial sub-20 el año pasado y también se quedó en el camino. La selección de Cuba avanza como selección del Caribe y clasificó junto a Estados Unidos, México, la selección de Panamá. ¿Se recuerda? Habíamos mencionado eso. Hoy queda eliminada en el premundial sub-17 cuando era una selección favorita para agarrar boleto. Obviamente, luego de esa decepción, porque es una decepción, de un fracaso para muchos, se van todos los cañones apuntando al presidente de la Federación Guatemala de Fútbol y también al técnico de la selección sub-17 de Guatemala, el caso de Rigoberto Gómez. Hubo situaciones que se dieron que desafortunadamente en el fútbol no se pueden cambiar. El fallar demasiado, el ser, voy a decir, demasiado confiados, porque en cierto momento la selección de Guatemala estaba muy confiada de avanzar. Estaba en un grupo con Haití, un grupo con Antigua y Barbuda y la selección de San Vicente y las Granadinas. Obviamente Guatemala se sintió arriba. Y eso es malo. En el fútbol lo hemos dicho, no te puedes confiar de nadie. Y al final, Guatemala les gana bien. Y lo habíamos dicho esto en repetidas ocasiones. Mire, las selecciones del Caribe son selecciones, unas de ellas, no todas. Pero hay selecciones donde se está trabajando, en Puerto Rico. Usted puede ver las eliminatorias mundialistas categoría mayor. Puerto Rico ha crecido. La selección de Cuba ha crecido. Sub-20 va a estar presente este año en el Mundial de Chile. Esto da prueba de que están creciendo. Trinidad y Tobago ha crecido. La selección de República Dominicana está creciendo. Jamaica ha sido una de las potencias en el Caribe. La selección de Surinam, que no es del Caribe, pero por su cercanía con Países Bajos, es una selección que también está creciendo. Guatemala, obviamente, era el gran favorito a avanzar en el grupo E del premundial. Jugando sus partidos en Guatemala era otra ventaja. Pero al final, el que falla ve cómo le marcan en su portería. Y eso fue lo que pasó con la selección de Guatemala. Llegaron a este partido ante Haití con igual número de puntos, pero por diferencia de goles Haití estaba arriba. Un empate igual clasificaba a la selección de Haití. Mire, si bien es cierto, es un fracaso a nivel de competición,
es también momento de levantarse, limpiarse los raspones, sacudirse el polvo y ver hacia adelante, sacar cosas positivas de este fracaso, porque no todo es malo. Uno de los fracasos tiene que aprender. Pero no puede pasar todo el tiempo fracasando, obviamente, eso es sentido común. Pero hay que sacar esas conclusiones de lo que ha ocurrido con la selección de Guatemala. No todo está perdido, hay una generación de futbolistas muy importante que hay que seguirle dando trabajo. ¿Por qué? Porque de esa sub-17 se convierte en sub-20. Y de la sub-20 pasará el cambio generacional a la selección mayor. O sea, nada está perdido. Hay que seguir trabajando, lo habíamos mencionado. La selección de Nicaragua. Una selección de Nicaragua que le tocó bailar con una de las más feas de este premundial. 35 selecciones, imagínense, y quedar en el grupo con la selección de México. Gran favorita para clasificar al mundial. Jugando en las canchas de la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente factores que ayudaban a ese equipo representativo mexicano. Al final no le vamos a quitar méritos, pero México hizo un buen trabajo en los partidos previos a enfrentarse a Nicaragua. Y Nicaragua hizo lo mismo. Y en ese partido final hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, Nicaragua no clasifica al mundial, empata a 2 con México. Llegó a este premundial y se fue invicta del premundial. No clasificó por diferencia de goles, ya que México tenía más 17 y Nicaragua más 10. Pero si vemos el progreso que ha tenido la selección de Nicaragua, el fútbol infanto-juvenil nicaragüense, mire, es de aplaudir. Eso es de lo maravilloso que ha dejado para la representación nicaragüense. Se fue invicta, no perdió ni un tan solo partido. Si Nicaragua, ¿sabe qué? Un amigo me escribía un mensaje en el programa pasado y me decía: Saúl, si Nicaragua hubiese estado en otro grupo, clasifica al mundial. Sí, pienso lo mismo. Si Nicaragua no hubiese tenido a México como principal rival, Nicaragua se estuviera clasificando, o se hubiese clasificado, mejor dicho, al mundial de Qatar. Pero hay que seguir trabajando porque vienen eliminatorias para el sub-20. Hay que trabajar esta generación de futbolistas porque, les digo, esta 17 se va a convertir en la sub-20. Esta generación de futbolistas hay que darles fogueo. Pero habla bien de lo que se viene para Nicaragua. Habla bien del futuro del fútbol en Nicaragua. Mire, a nivel de equipos, hace 2 años, en el 2023, cuando nos dimos, mejor dicho, Nicaragua se dio a conocer con el Real Estelí, equipo, cuando digo se dio a conocer, lo digo a nivel centroamericano, porque sabíamos del Real Estelí, pero no sabíamos de cuánto se había crecido en el fútbol a nivel de equipos en Nicaragua. Y entonces comenzamos a ver a un Real Estelí viajando para hacer frente a sus partidos en condición de visitante con los autobuses. No 1, 2. Mandándolos primero. ¿Por qué? Porque los jugadores viajaban en avión, en primera clase, en charters. Y llegaban los autobuses a recogerlos. Muestra del profesionalismo. Lo mismo el Diriagén, el Cacique, un equipo que tiene más de 100 años, actual líder en este momento del fútbol nicaragüense. Y le digo, ahí nos dimos a conocer en el 2023 de que en Nicaragua estaban haciendo las cosas bien. Se están reconstruyendo, se están remodelando estadios y se están construyendo estadios nuevos. Es más, yo comentaba que 4 o 5 programas atrás que en Nicaragua ahora están teniendo problema con el béisbol, porque la gente deja de llegar a ver los partidos de pelota por irse a ver partidos de fútbol. Cuando el béisbol ha sido el deporte de mayor
aceptación en Nicaragua. ¿Por qué? Por la cantidad de peloteros que han llegado a la gran carpa de las grandes ligas. Porque Nicaragua ha tenido muy buen béisbol. ¿Cuántas veces no han sido campeones de Centroamérica? ¿Cuántas veces no han destacado en torneos internacionales, a nivel Sudamérica, a nivel mundial? Peloteros llegando a grandes equipos, el caso de Denis Martínez, jugando para los Orioles de Baltimore. Y eso habla del deporte principal, que en un momento llegó a ser el béisbol en Nicaragua. Pero poco a poco el fútbol ha ido creciendo. La masificación del fútbol en Nicaragua ha ido creciendo. Y eso ha dado frutos. Y ahora vemos a una selección sub-17 de Nicaragua que llegó al premundial y por un momento asustó a la selección mexicana. Ustedes se han dado la tarea de entrar a diferentes, voy a poner en las redes sociales, en diferentes canales, donde se ha escuchado cómo alaban el trabajo que se ha hecho en Nicaragua, porque la prensa mexicana quedó sorprendida del crecimiento que ha habido en Nicaragua. Porque mientras algunos países no crecen en el desarrollo de su fútbol, Nicaragua ha crecido. Lo está haciendo a nivel de equipos, que yo les llamaría no equipos, sino que serían clubes, y a nivel de selección, que tarde o temprano Nicaragua, esta generación de futbolistas que va creciendo, le digo, Nicaragua nos va a dar una sorpresa agradable un día de estos, porque se está trabajando para eso. Le digo, ¿qué es lo que queda de este premundial para Nicaragua? Simplemente satisfacción. La satisfacción de que están en el camino correcto para triunfar. Yo aplaudo lo que Nicaragua ha hecho. Yo soy un amante al desarrollo del fútbol que está teniendo Nicaragua. ¿Sabe por qué? Porque yo lo comparo con lo que hizo Panamá. ¿Y por qué lo comparo con Panamá? Porque es el mismo caso. Panamá se clasifica nuevamente a un Mundial Sub-17 y está escribiendo historia. Estarán también presentes en el Mundial Sub-20 de Chile. Estuvieron en la pasada Copa del Mundo. Ya clasificaron a una Copa del Mundo. Mejor dicho, ya clasificaron a una Copa del Mundo. Categoría mayor. Y le digo, son grandes candidatos a clasificar a la próxima Copa del Mundo del 2026. ¿Y eso es fruto a qué? ¿A la suerte? Mire, yo lo pondría de esa manera. Entre más trabajo, más suerte tengo. Panamá ha tenido un desarrollo impresionante, no solo a nivel masculino, pero también lo está haciendo a nivel femenino. ¿Por qué? Porque están exportando jugadoras. Pero Panamá en masculino, sub-17, clasificados a un Mundial de Qatar. Sub-20, clasificados al Mundial de Chile. La selección mayor a punto de jugar el Final Four ante los Estados Unidos, que son las semifinales. Y también gran favorito en Copa Oro y gran favorito a ser selección a clasificarse en una Copa del Mundo, su segunda si se clasifican a Estados Unidos y México y Canadá. Entonces, por eso pongo el ejemplo. ¿Qué queda de satisfacción para Panamá? También decirles que en Panamá las cosas se están haciendo de la manera correcta. De la manera correcta. Porque cuando ya clasificas a una sub-17, a una sub-20, ¿esto qué quiere decir? Que estás en el camino correcto para clasificar a una selección mayor. Porque esa es la base. Son los cambios generacionales de los que tanto hablamos muchas veces. Y eso es lo que hoy está haciendo la selección de Panamá categoría mayor, recibiendo esos cambios generacionales de estos jóvenes que van. ¿Por qué? Muchos hablan de la goleada que le metió Chile a la selección de Panamá, pero nadie se pone a pensar que base de esa selección que perdió ante Chile es la sub-20
que va a estar precisamente en el Mundial de Chile. ¿Por qué? Porque Thomas Christensen llevó como base a esa selección sub-20. Le puso obviamente jugadores que son claves en la selección mayor, pero al ser fecha FIFA, al no ser fecha FIFA, perdón, no podía contar con el grueso de su selección mayor, esa selección que va a estar enfrentándose a los Estados Unidos en la semifinal del Final Four en el mes de marzo. Entonces llevó a la sub-20, base de la sub-20. Entonces, por eso le digo, los partidos amistosos, esos partidos de preparación, no importa perderlos con goleadas. Si al final te van a dar el resultado. Mire, a mí, honestamente, El Salvador lo criticaban. Y yo también llegué a un momento en que criticaba porque no le estaban dando los partidos necesarios. Ya vamos a hablar de El Salvador, pero voy a poner este ejemplo. Y de los partidos que le dieron, internacionales ante Nicaragua, ante Honduras y ante la selección de Guatemala, solo ganó como 1 o 2 partidos. Pero se clasificó al Mundial. Entonces, los partidos son para prepararse. Los partidos son para que el técnico tenga la oportunidad de hacer movimientos, ver jugadores. Entonces, esos son los partidos de preparación. A mí no me interesa perder 40 partidos de preparación si los partidos oficiales los voy a ganar. Y al final son los oficiales los que me van a dar la clasificación. Entonces, Panamá, pensando en eso, está probando jugadores. Porque es una camada grande. Mire, el Mundial del Barrio, la preparación que están teniendo con niños, y no solo eso, sino el hecho de que esos niños saltan a ligas en el extranjero, Sudamérica, Europa, MLS. Hoy, Carrasquilla, ¿dónde está? Con Pumas. Y muchos dirán, sí, pero Pumas anda mal. Mire, pero Carrasquilla anda bien porque el fútbol mexicano es de gran nivel. En nuestra área es de gran nivel. Usted sabe, ¿se ha puesto a pensar a los extranjeros que hay en el fútbol mexicano? Son muy buenos. La liga es muy buena. Entonces Carrasquilla lo que está haciendo, ¿qué es? Adquiriendo mayor rodaje para servirle de mejor manera a su selección de Panamá, tomando en cuenta que para mí Carrasquilla es el cerebro de Panamá. Ese hombre es de otra generación. Ve el fútbol con otros ojos, que nosotros los seres humanos no tenemos esa visión. Él está en otro universo. Él juega a nivel de otro nivel. Entonces, eso es. Entonces, Panamá saca jugadores al extranjero y le apuesto que la mayoría de estos muchachos de la sub-17 ya están en el radar de algunos equipos extranjeros. Y el rodaje será mayor. ¿Por qué? Porque al final la beneficiada va a ser la selección mayor de Panamá cuando estos jóvenes estén listos. Entonces, aplauso a Panamá, aplauso a Nicaragua, porque Panamá hace 20 años, cualquier selección de Centroamérica llegaba y le ganaba, en Panamá o fuera de Panamá. Panamá tenía problemas ganándole a Belice. Pero ahora, entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF. Eso habla. Entonces, aplauso. Aplauso a lo que hizo Panamá en el premundial. Aplauso porque en el fútbol Panamá se está desarrollando y desarrollando a un nivel superior a las demás selecciones. Así no guste lo que digo en Costa Rica. Pero en este momento, la selección de Panamá es el rey de Centroamérica en la categoría mayor. Ya les digo, clasificados al Mundial Sub-17 y clasificados al Mundial Sub-20. Eso ya habla. Un aplauso para Panamá, perdón. Ahora que mencionaba a Canadá. Canadá y Estados Unidos en este premundial obviamente eran favoritos para llegar. Yo creo que hay poco que decir al respecto de estas dos selecciones del norte. Son selecciones que eran favoritas.
y cumplieron con su papel de favoritas. Se clasificaron sin ninguna dificultad. Sin ninguna dificultad. La selección de México. La selección de México también era favorita para clasificar al Mundial y clasificó bien. Con uno que otro susto, pero eso pasa en el fútbol. Que si el arbitraje fue malo, mire, yo no considero que el arbitraje haya sido malo porque desafortunadamente cuando no hay VAR, los árbitros son humanos y tienden a cometer errores. Y el fútbol está lleno de errores. La historia del fútbol está llena de errores. Un gol con la mano en el 86. Un gol que nunca fue, que le dio la Copa del Mundo a Inglaterra. Entonces, el fútbol ha estado lleno de errores. Goles que no han sido, o goles que no han sido cobrados, marcados como tal. Así es el fútbol. Entonces no podemos ir a la excusa de que no se dieron las cosas porque el arbitraje fue malo o porque el árbitro le ayudó. Mire, México cumplió. Y México es favorito siempre. 2 Copas del Mundo, categoría sub-17, yo creo que lo hacen favorito cuando llegue a una Copa del Mundo. México es de las selecciones donde hay mucho desarrollo. Usted sabe cuánta gente, cuántos filtros tienen que pasar estos jóvenes para ser seleccionados nacionales. Estamos hablando de que usted analice de cuánto es la población mexicana, de cuántos jóvenes juegan fútbol en todo el territorio mexicano, de manera profesional, de manera amateur, pero hay scouts buscando talento en todos lados. Entonces, obviamente, los que llegan a la selección sub-17 tienen una muy buena calidad. Son muy buenos jugadores. Además de eso, cuentan con la infraestructura, cuentan con el dinero, cuentan con profesionales que los ayudan, y cuando digo profesionales estoy hablando de todo un cuerpo técnico con psicólogos, nutricionistas, en fin, todo eso marca el profesionalismo de las selecciones del norte, Canadá, Estados Unidos y México. Porque el fútbol se ve de una manera más profesional. Nosotros en Centroamérica todavía no llegamos a ese nivel. Estamos trabajando a llegar a ese nivel, pero nos falta infraestructura, nos falta dinero. Nos falta la proyección que tienen tanto las ligas en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y lo digo en México primero, ¿por qué? Porque la historia que habla por los escenarios deportivos. 2 mundiales han dejado de herencia muchos escenarios deportivos. Se viene un tercer mundial que va a dejar muchos más escenarios deportivos de mejor calidad. Un Estados Unidos que ha crecido con la Major League Soccer, que ha crecido con la USL, que ha crecido con la MLS Next Pro, porque de esa manera se dividen las ligas en Estados Unidos. MLS primero, USL después viene la MLS Next Pro y después la USL 2. Así es como se maneja el fútbol en los Estados Unidos. Dinero, jugadores de primer nivel, muchos dicen son viejos, pero hacen que compañías como Apple TV paguen derechos de 200, 300 millones de dólares a la MLS. Dinero que es repartido entre las 30 franquicias, eran 29, hoy son 30, con el San Diego, que es la nueva franquicia de la MLS para esta temporada que arranca a finales de este mes. Entonces, así hablamos. Entonces, estamos muy por debajo de ese nivel. Pero Panamá, Nicaragua están trabajando a eso. México cumplió. México está en el Mundial y le deseamos la mejor de las suertes. Ojalá logren los objetivos que se han planteado. Hablamos de una selección de Honduras. Una selección de Honduras que previo al premundial fue muy criticada.
¿Por qué? Porque no, para muchos, el cuerpo técnico y jugadores no eran los adecuados. Luego llegaron nuevos brillos para la selección de Honduras. La selección de Honduras se clasificó bien al premundial. Muchas veces hay demasiada presión sobre estos equipos, sobre estas selecciones. Que no se nos olvide que son niños. Unos de ellos 15, 16 años. Son niños que están aprendiendo a ser profesionales. Hay que trabajar mucho la psicología con estos jóvenes. Pero Honduras cumplió. Y Honduras se clasificó al Mundial y lo hizo bien. 30 años tuvo que esperar una sub-17 para estar en un Mundial. Más o menos 30 años son, ¿no? Los que ha tenido que esperar Honduras para volverse a clasificar a un Mundial sub-17. Bien por la H, que no fue muda, y al final logra esa clasificación. Si hablamos del Salvador, una selección salvadoreña que no era la favorita, porque fue una selección salvadoreña que nunca fue favorita, para ser honestos, por una sencilla razón. En El Salvador no se trabaja en bases. La Federación Salvadoreña de Fútbol está intervenida, dicho de manera decente. ¿Por qué? Porque ha habido demasiado desorden en el fútbol salvadoreño. Hoy en día la FIFA y la CONCACAF se cansaron de todo eso. Vieron que había injerencia del gobierno y quería meterse el gobierno, y entonces dijeron, un momento. Pusieron una comisión regularizadora. El doctor Marinero, el primero, estuvo 2 años al frente de la selección, no se hizo nada. Pero ahora, con esta clasificación del Salvador, todo el mundo saluda con el sombrero ajeno, ¿se acuerda? Lo había dicho yo en programas pasados y lo aseguraba en el programa anterior diciendo, mire, en este momento hay gente ya saludando con sombrero ajeno. Porque es cierto, Juan Carlos Serrano nunca fue el favorito, porque tenía campaña en contra, porque para muchos no es el técnico idóneo, pero lo decía yo al principio, en El Salvador quieren santos o magos para hacer milagros, porque lo que ocurrió con la clasificación de El Salvador es un milagro. Fue gracias al esfuerzo que pusieron jugadores y cuerpo técnico, y que hubo un buen psicólogo trabajando, o psicóloga, mejor dicho, trabajando con la selección de El Salvador. Les cambió la mentalidad. Les cambió la mentalidad a los jóvenes y salieron a reventarse, porque eso de clasificarse es gracias al sacrificio de estos jóvenes. ¿Hay futuro en El Salvador? Sí lo hay, y esa es prueba de que hay. Mire, con 3 meses de trabajo, llegar a una clasificación al Mundial. Imagínense, Jamaica tuvo 1 año trabajando y no se clasificó. El Salvador con 3 meses, es hasta risible. ¿Cuántos partidos tuvo Juan Carlos Serrano? No los que él quería. No tuvo la preparación que él merecía, que estos jóvenes merecían. Los mandamos a la guerra dándoles, ¿qué? Crayones. ¿Por qué? Porque estos niños no iban preparados con los partidos amistosos. Le decía al principio, El Salvador tuvo partidos amistosos de nivel internacional ante la selección de Nicaragua antes de que terminara el 2024. Y en los 2 partidos hubo una victoria de Nicaragua de 4-0 y el otro fue un empate a 0. Después se jugaron partidos con Honduras, con Guatemala, ya en el 2025, a finales del mes de enero, porque Guatemala sí tuvo una preparación adecuada, y por eso siempre yo dije que Guatemala iba a clasificar al Mundial. Desafortunadamente no se dio. El Salvador después, previo, una semana antes de iniciar el premundial, tuvo 2 partidos en el Francisco Morazán ante la selección de Honduras. Y eso fue lo que podríamos decir que fue el gran trabajo que tuvo Juan Carlos Serrano. ¿Fue culpa de él? No, no fue culpa de él.
fue culpa de la gente alrededor de él que no le proporcionó lo que tal vez él pedía. Pero así es esto del fútbol. Hoy periodistas, todos celebran que la selección se clasificó. Hoy directivos de los de la pasada Comisión Normalizadora del Fútbol que dirigía el doctor Marinero, a la que dirige hoy el señor Rodríguez, panameño, y en fin, todos aquellos periodistas que decían que, mire, dijeron una de estupideces que honestamente no quiero ni perder el tiempo dándoles crédito ni mencionando nombres de las tonterías que dijeron. Pero ahora todo el mundo se quiere subir en el barco, en el autobús de los ganadores. Mire, aquí hay que ser honestos. Se vienen elecciones en el fútbol salvadoreño porque ya hubo una reunión, una conferencia de prensa entre un CAF, que fue presidida por un CAF, el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, y la Comisión Normalizadora, que está actualmente. Y se dijo que el 80% de los estatutos ya están listos. Falta su aprobación con la Asamblea General del fútbol salvadoreño. Pero si hay cambios, sería bueno que dejaran de hacer las sinvergüenzadas que han hecho por los últimos 50 años. Para que de verdad hayan cambios en El Salvador. Algo que hay que aplaudirle a Marinero, y eso que no se le olvide a nadie, y no estoy defendiendo, simplemente uno tiene que ser lo suficientemente responsable para ver las cosas que están buenas y las cosas que están malas. Pero una cosa que hizo Marinero fue obligar a los equipos de la primera división a tener equipos femeninos y a tener equipos sub-17, porque solo tenían la reserva. Algunos equipos no querían. Vamos a ver quién lo dice ahora. Pero muchos equipos estuvieron en contra de tener la sub-17. ¿Por qué? Porque generaba gasto, no inversión, gasto para ellos. Entonces yo digo, ahora todo el mundo se quiere subir al bus de los ganadores. Pero entonces, ¿y en ese momento qué pasó? Mire, le digo, desafortunadamente, mucha gente en el fútbol, y yo creo que voy a poner este caso también con el caso de Guatemala, porque mucha gente piensa que hay demasiado sinvergüenza en el fútbol guatemalteco. Y la verdad es que cuando se tienen estos fracasos es cuando uno realmente ve dónde está parado. El haber clasificado a un mundial para El Salvador, eso es el temor que hay. De que piense mucha gente de que porque se clasificó al sub-17 se solucionaron los problemas que tiene El Salvador. Es algo que Guatemala ahora analiza y dice, este es el problema. Cometimos estos errores, entonces hay que mejorarlos. En El Salvador ahora todo el mundo se sube, nuevamente lo digo, al bus de los ganadores y piensan que el problema del fútbol salvadoreño ya se solucionó, algo que está muy lejos. Lo mencioné yo hace 3 programas y dije, si El Salvador clasifica, será un espejismo, será una cortina de humo que va a tapar los verdaderos problemas del fútbol salvadoreño donde no hay trabajo en bases, donde los juveniles que debutan en la Liga Mayor tienen 30 años. No saben parar una pelota, no se pueden amarrar los zapatos. La diferencia, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, donde hay bases, donde hay equipos como el Herediano, el Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense que trabajan con sus inferiores. Niños que aprenden a parar una pelota, niños que aprenden a amarrarse los zapatos, niños que andan detrás de una pelota ya jugando a su corta edad y va el fútbol de acorde a su edad. No los ves corriendo con una pelota número 5, los ves con una 3, con una 4. ¿Por qué? Porque no juegan a 11 contra 11, juegan 7 contra 7, pero comienzan 5 contra 5. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de enseñarle a un niño en una academia. Pero cuando no hay esas bases, se cometen muchos errores. Eso es lo que está tratando de solucionar Nicaragua, lo que ha solucionado Panamá, lo que ha tenido la selección o los equipos del fútbol costarricense. Entonces hay que trabajar más en eso. Entonces ese es el problema, ese es el humo que está cubriendo esas falencias
en el fútbol salvadoreño. Costa Rica. Costa Rica logró una clasificación bien. Era favorito. Tuvo altos y bajos en este premundial, pero era normal. Mire, gracias a ese empate a 2 ante Guyana, Costa Rica levantó cabeza y se dio cuenta dónde estaba parado y se dio cuenta que se podía quedar afuera del mundial. Y entonces mejoró y al final logró su clasificación. Pero clasificó de manera invicta también. A veces es bueno tener esos errores al principio. ¿Para qué? Para darte cuenta de dónde estás y qué es lo que estás fallando. Y también nos sirve de termómetro a los que estamos viendo de ver que el fútbol en el Caribe está creciendo y si bajamos los brazos nos pasarán por encima. Y esa es una realidad. Mire, cerramos el tema de lo que el premundial nos ha dado. Selecciones centroamericanas clasificadas nuevamente. Felicitaciones a Costa Rica, a Honduras. Felicitar a la selección de El Salvador por su clasificación al Mundial. A la selección de Panamá, que ya está ahí, ya está en el Mundial Sub-17, igual que en el Mundial Sub-20. Felicitar a la selección de Haití, del Caribe. ¿Por qué? Porque logró su clasificación. Hay que trabajar en Guatemala. Nicaragua lo está haciendo bien. Y lo vuelvo a repetir como lo dije en el programa anterior. Es de ponernos de pie de lo que hace Nicaragua. Esos son los ejemplos que deberíamos de tratar de imitar. Mire, cambiemos el tema porque cerramos premundial y le damos la bienvenida a Conca Champions. El miércoles 19 se acabó la espera. Se acabó la espera para el Herediano, para Antigua y Motagua. Porque estos 3 representantes centroamericanos, a quienes les deseamos la mejor de las suertes, se van a enfrentar al Real Salt Lake, al Seattle Sounders y a Cincinnati. Y al Saprissa, el día jueves, le estará haciendo los honores en el Ricardo Saprissa a Vancouver también de la Major League Soccer. La mejor de las suertes. Mire, que saquen provecho de que estos equipos de la MLS han estado en pretemporada. Nuestros equipos ya están en el torneo regular, tienen más rodaje de juego. Están mucho mejor que los equipos de la MLS en este momento. Mire, permítame un momento, mientras hago esto, porque esto sí no lo había hecho. Y antes de que ocurra cualquier cosa, lo tenía que hacer. Tenía que conectar la computadora. Ahora bien, ya ve, esto pasa. Yo no edito los programas, se van como vienen. ¿Por qué? Porque la verdad no se edita. Porque un verdadero programa se deja tal y como es. Porque no hay que maquillar la verdad. Así de sencillo. Pues mire, miércoles 19. Miércoles 19, Herediano enfrentándose al Real Salt Lake. Antigua se enfrenta al Seattle Sounders y Motagua a Cincinnati. El jueves 20, Saprissa recibe a Vancouver. Eso en los partidos de la Conca Champions. Ahora, Liga de Campeones de Europa, hay actividad este martes. El martes Milán se enfrenta al Feyenoord, Benfica se enfrenta al Mónaco, el Atalanta al Brujas y el Bayern al Celtic. Miércoles, el Dortmund al Sporting, PSG contra el Brest, PSV Eindhoven se estará enfrentando a la Juventus de Turín y el Real Madrid recibe al Manchester United. Partidos a no perderse. Obviamente, vamos en el próximo programa a analizar resultados de lo que se viene. ¿Y sabe qué? También comenzamos a entrar en calor con lo que se viene con la Copa Oro. ¿Por qué? Porque la Copa Oro está a la vuelta de la esquina. Ya hay 8 selecciones clasificadas a la Copa Oro. Estados Unidos y Panamá. Estados Unidos y Panamá que en marzo estarán viéndose las caras en el Final Four. ¿Quién clasifica a la final del Final Four? Ojalá y sea la selección panameña. Canadá enfrentándose a México, ya clasificados también a la Copa Oro. Esa es la segunda semifinal del Final Four. Ojo México, porque Canadá
está pasando por un momento muy impresionante y podría darle un susto. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted una final Canadá ante Panamá en el Final Four? Mire, en el fútbol cualquier cosa puede pasar. De lo contrario, estaremos teniendo una final que ya todos conocemos, Estados Unidos ante México. Las otras selecciones clasificadas a la Copa Oro, El Salvador. El Salvador ya está clasificado a la Copa Oro, hay que trabajar. ¿En base a qué? A no hacer el ridículo precisamente en este torneo. Curazao, Haití y República Dominicana también ya están clasificados a la Copa de Oro. Se vienen 7 boletos más. Para 7 selecciones, Costa Rica se estará enfrentando a Belice, prueba de fuego, para el Piojo Herrera. Ojalá logre amalgar las piezas, convocar la gente idónea para que no le den una sorpresa. Yo confío en que Costa Rica clasifique, pero después de lo que hemos visto, accidentes pueden ocurrir y nadie puede llegar confiado a estos partidos ante la selección de Belice. Jamaica se enfrentará a San Vicente y las Granadinas. Honduras se estará enfrentando a la selección de Bermuda. Guatemala se enfrenta a Guyana. Yo creo que esto será un aire que podría agarrar la selección o la gente, la afición guatemalteca con su selección mayor luego del desastre con la sub-17, pero Guatemala se enfrenta a la selección de Guyana por el pase a la Copa Oro. Trinidad y Tobago se enfrenta a Cuba. Martinica se estará midiendo a Surinam y la selección de Nicaragua tiene como rival a la selección de Guadalupe. Todo esto ocurre el próximo mes. Estamos casi a un mes de que estos partidos se realicen y podamos conocer ya a ciencia cierta qué selecciones estarán presentes precisamente en la Copa Oro. Mire, esto es lo que traía para ustedes en los deportes, la invitación para el próximo programa. Pero no se le olvide, hay algo que es bien importante. Mire, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Hay que ser inteligentes cuando vemos programas deportivos para analizar quién miente y quién dice la verdad. Porque hay gente que le quiere hacer daño al fútbol. Y esa gente que le quiere hacer daño al fútbol está en Panamá, está en Nicaragua, está en Costa Rica, está en Guatemala, está en El Salvador, está en todos lados. Está en todos lados. Por eso hay que ser inteligentes y por eso siempre digo, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Mire, bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Saúl Salguero y esto es Un Poco de Todo.